Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más, ya los extrañamos bastante. Una disculpa que no nos hayamos visto por tanto tiempo. Pero pues también para eso están los streams para que no nos extrañen. Moshi, ¿cómo estás? Bastante bien, no tan animado como lo esperaría, pero estoy bien. Es que también está horrible el calor, así que podría estar animado, la verdad. Ay, sí, la verdad Oh, sí. y además ha sido una semana bastante ajetreada con demasiadas cosas. Salió a inicio de esta, pues, la polémica más que nada por un video que es un cortometraje hecho por Taika Waititi, el mismo que hizo Thor, que hizo esta película que se llama Jojo Rabbit. Y bueno, este cortometraje se llama Save Ralph y es básicamente un cortometraje. Ay, ya dije muchas veces esa palabra. Bueno, este video que es pues no de muy larga duración, básicamente es un conejo que está contando su vida. Él ha sido un tester de productos y entonces ya empieza a decir que está muy mal y todo eso. Y pues no sé si lo hayas visto. Sí, de hecho, obviamente a inicio de la semana mi Masivamente, feed de ajá. historias en Instagram eran todas, en su mayoría mujeres, Ajá. pero también bastantes hombres, compartiendo eso en sus historias de, ay, apoyen, no sé qué, o miren, o sea, simplemente poniéndolo, ¿sabes? Al principio no sabía ni qué ni me quería meter, pero ya después fue como, bueno, a ver, ¿qué tanto están como promocionando hasta cierto punto? Ya vi el video y pues fue como de, ah, otra campaña más de este tipo. O sea, la verdad ya no se me hace nuevo porque han hecho millones de campañas. Y ok, Sí. realmente, pues sí, es que sí está terrible el cómo algunas empresas eh, literalmente tienen animales como sus conejillos de indias, nada más los ocupan para experimentar. Pero pues no es como que todos los animales del mundo de estas empresas sean utilizados mal, ¿sabes? O sea, no sé, como que se me hizo otra No, campaña más es que publicitaria de este tipo. ajá, en sí está como mal dirigido este anuncio. Porque Ujú. en sí América y Europa tienen casi estrictamente prohibido el probar De con hecho, animales sus productos. En sí esta campaña está dirigida justamente a Asia, pero pues obviamente aquí le estamos haciendo más caso, algo muy parecido a lo que pasaba con Greta Thunberg, ay, que sí. pues obviamente pues hacía sus lobbies y todo, pero en los países con índice de menor contaminación. Entonces pues sí, obviamente ahí hay como que cierta más manipulación por parte de organizaciones para cuestiones como el de tener certificaciones, que pues obviamente sabemos que no son baratas y más cosas así. Sin embargo, Sí, ahorita que mencionabas un punto bastante importante, que era el de que tu feed está llena de personas que compartían este video y va un poco hacia lo que vamos a hablar hoy en el podcast, o bueno, ya estamos hablando. ujú. ¿Tú crees que existió cierta doble moral detrás de las personas que compartieron eso? Sí, obviamente. Y no solo los que compartieron eso, hay muchos que se la viven compartiendo publicaciones tipo Salva al Planeta, que pues obviamente no las veo mal. Pero pues es el mismo tipo de personas o que nada más porque vieron bonito de, ay, mira el conejo, lo están matando, no sé qué, bla, bla, bla. Por lástima lo terminan poniendo, ¿sabes por qué? Ajá. Porque gran parte, o si no es que el 90% de los que compartieron este tipo de videos, nada más fue como de, ay, sí, me siento súper mal por cómo están utilizando a ciertos animales, bla, bla, bla. O sea, justamente funcionó lo que quería, o sea, el propósito que tenían los que hicieron este cortometraje, Ajá, de generar exactamente. Es una lástima, ¿sabes? apelación. Ajá, exactamente. Y o sea, justamente como dices, toda América y toda Europa está regida por leyes muy estrictas de que no pueden entrar productos a los países que estén regidos por esas normas. ¿Por qué? Porque recuerdo ver muchos posts en Facebook y en Instagram poniendo así como de, estas marcas son libres de maltrato animal y estas no. Y te pones a Ujú. verlas y todas las que no son libres de maltrato animal, ninguna entra a México. O sea, en el caso de que estamos en México, ninguna entra a México, ¿sabes? No, Entonces te o das muchas cuenta son de que... difamadas. Más bien porque no tienen Exacto. la certificación. Y ahí es donde se ve más que nada la intención, que es conseguir esta certificación de esta empresa o buena organización que es la que está haciendo y promoviendo este video. Pero Ujú. en sí, bueno, yo quiero que nos centremos un poco más en esa, digamos, doble moral que tiende a tener la gente muchas veces. Ajá. Y, o sea, esto de Ralph es un ejemplo
porque pues obviamente sí, como dices, es más una cuestión de generar sentimientos, Ujú. pero al final de cuentas los sentimientos son efímeros, entonces no me sorprendería que ya en unas 2 semanas ya nadie se acordara de este video del conejito. Y ya te estás yendo a... exagerando. En una semana Sí, realmente mucha exactamente. gente ni se va a acordar de que siquiera lo puso, ¿sabes por qué? Porque gran parte de las personas que lo pusieron son los mismos que... ¿Cómo se dice? Que tú conoces el juego de Last of Us. Ajá, Bueno, en una parte del juego, la que es como la protagonista, por así decirlo, está cazando animales en invierno y se ve como le dispara una ajá, flecha a un conejo. Te sí. aseguro que el mismo tipo de gente que reacciona así como de, ay, pobrecito conejo, sabiendo que son píxeles, se puso a sentir mal. Y es lo mismo con este video. Muchas de las personas que compartieron este video son exactamente iguales y son de los que nada más comparten por, ¿cómo se dice? Como por quedar bien en los estándares de muchas ideologías nuevas de hay que salvar esto, hay que hacer esto, hay que aquello, y nada más lo hacen por quedar bien, no realmente porque lo sientan, ¿sabes? Entonces ahí entra muchísimo lo que es la doble moral. Oh, y de hecho, o sea, sí está bien que como que traten de hacer campañas para que se sensibilice, porque pues sí, Pues también sí. digo, hay que tener como que cierta conciencia por el planeta, pero, ajá, o sea, como dices, y no solo eso, sino que pues obviamente hay gente, yo en lo personal por eso mismo no lo compartí, porque yo soy una persona que en ese tipo de cosas, sobre todo cuando se trata de dar un mensaje públicamente con lo que estás compartiendo, Ujú. como que sí me gusta tener un poco más coherencia. Y digo, o sea, si voy a compartir un video de un conejito que está siendo torturado y maltratado y después me voy a ir a atascar una hamburguesa, pues sí, no, Ujú. como que no estaré siendo muy coherente. Y ni siquiera en el aspecto de que lo puedan defender de que, por ejemplo, digamos, no sé, en la carne, pues sí, muchas personas ya tienen, o más bien muchas empresas que venden carne, pues ya tienen su ranchito donde crían sus vacas y ya ellos las matan y todo. Pero lo mismo con estas personas, ya tienen ahí sus criaderos donde hacen sus conejos y pues ellos los prueban, entonces al final de cuentas, si te pones a pensar, está pasando la misma cosa. Sí, de hecho, y es que por eso, no sé si te has llegado a topar con este TikToker. Es Ujú, un chavo que tiene literalmente un rancho, es ganadero. Y ujú, literalmente la gran mayoría de sus TikToks son explicando el cómo todas este tipo de organizaciones lo único que hacen es difamar a la industria de la ganadería para diciendo que están explotando y maltratando a los animales. Y él claramente, o sea, en muchos de sus videos claramente lo dice. En el caso de la ganadería que va para consumo humano, si tú maltratas al animal, no te va a dar buena calidad de su carne, si es una vaca no te va a dar buena calidad de leche, o sea, realmente no se les está explotando ni en ningún momento no se les está tratando mal. Que mucha gente piense que porque están en corrales o son o cosas así es pues maltrato es muy diferente a lo que realmente es, ujú, ¿sabes? Entonces, sí. justamente como dices, muchas de estas empresas ya tienen su propio criadero y ellos lo han hecho desde cero, ¿sabes? No es como que vayan a las zonas donde están libres y empiecen a cazar por montones para hacer sus criaderos. Pues obviamente no. Ujú. Pero No, y pues pasa muchas de como estas... los... Ajá. No, sigue, sigue, sigue. Eh, pero pues obviamente muchas de estas empresas, bueno, organizaciones tipo PETA, que es de las más famosas, lo único que hacen es difamar para cumplir su cometido cuando realmente gran parte de lo que dicen pues no tiene ni siquiera sentido. sí, exactamente. No, y es que además pasa como por ejemplo con los zoológicos, que Ujú, pues los zoológicos son como que en estos últimos años se ha desvirtuado bastante su causa, ya que ujú, no, el zoológico, y de hecho, si te das cuenta, porque por ejemplo en Chapultepec son mega especiales con sus horarios, ujú. un zoológico no tiene como tal de principal función el tener ahí expuestos a los animales. Su Sí, no es un principal función de un espectáculo. zoológico, ajá, exactamente. Un zoológico, su principal función es que los animales los puedan estudiar para que así y al mismo tiempo los puedan reproducir, ya que muchas de esas Ujú, especies están en peligro de extinción y justamente en estos lugares es lo que tratan de evitar. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de esas especies están afuera con el riesgo de la caza y pasa lo mismo de que al estar acostumbradas, se da el caso, por ejemplo, de Keiko, la famosa orca de Six Flags, que en ese momento todavía no era Six Flags, ujú. que pues obviamente al ser soltada al mar, chistosamente dice la gente que no pasó ni 2 meses cuando esta misma orca regresó a donde la habían soltado a esa costa y ahí estuvo viviendo, entonces la gente la visitaba, todo,
porque Ujú. al final ya estaba acostumbrada. O pasa también el mismo caso con los circos, que Ujú. al momento de que prohíben a los circos en los animales, y no estoy diciendo que esté bien porque obviamente en muchos eran maltratados, pero había otros que hasta tenían sus propios veterinarios, todo. Sí, sí. Y tristemente estos ya eran mayoría más que los que tenían animales maltratados. Pero pues obviamente al quitarlos, los circos también al mismo tiempo bajan su audiencia, ya no tienen dinero para mantenerlos, entonces pues optan algunos, tristemente los abandonaron, otros estaban pues así como que lo donan en un zoológico, algo que no es fácil porque obviamente no se pueden adaptar una especie a una manada tan rápido. Ujú. Y tristemente en el primer año ya más del 80% de esos animales ya había muerto. Entonces pues Sí, es sí, que ajá, o sea, son al final de cuentas creo que sobre todo cuando estás hablando de la naturaleza, no se debe de pensar impulsivo porque también estás hablando de seres vivos. sí, exactamente. Y es que, justamente tomando el ejemplo que das del circo, realmente yo lo veo bien de que hayan prohibido los animales porque más del Sí, 80-70% de esos animales estaban siendo explotados y maltratados. Eso sí era un maltrato, ajá. porque pues no puedes decir así como, no, es que en países como Estados Unidos no pasaba eso, pues digo, si mataron a un cirquero, o sea, si su propio tigre de Bengala mató a su Sí, eso propio sí llegó a pasar. domador porque lo maltrató, pues en cualquier parte del mundo pasa. Y a ver, tarde o temprano también ese tipo de circos iba a desaparecer como muchas cosas que han estado desde Sí, hace la pandemia bastantísimos lo años, demostró. ¿sabes? Ajá. Ujú. Pero, y no veo mal que lo hayan prohibido, la cosa es justamente eso, el obligar a los circos a donarlos casi principalmente a zoológicos, cuando pues realmente un animal es muy difícil de adaptarlo, cuando toda su vida quizá nació o estuvo desde los primeros momentos de su vida en un circo, ¿sabes? Y es lo mismo con la orca y con mil y un animales que están en un Ujú, zoológico. Están acostumbrados a eso. Para ellos ujú, eso es su exacto. vida, no es como que ellos tengan, o sea, sonará feo, pero no es como que tengan la conciencia de decir así como, no, mi lugar es el mar, o sea, te diré un delfín, ¿no? Los de Six Flags, Sí, exacto. diciendo, no, mi lugar es en el mar y yo quiero estar en el mar. Pues no, ellos se acostumbraron a vivir ahí y han vivido ahí toda su vida y ahí están bien, ¿sabes? La cosa es que este tipo de organizaciones, hasta cierto punto se aprovecha gran parte de la ignorancia de la gente en que no sepa pues realmente cómo se manejan este tipo de cosas para, vuelvo a lo mismo, crearles un sentimiento de lástima y así pues están aprovechando lo que ellos quieren lograr cuando todos estos lugares se están tratando con muy y perfectas o sea, y perfectas condiciones. El caso es de Ujú, hace como unos 2 meses aproximadamente ujú. trasladaron a un elefante, ya no me acuerdo qué parte de Ah, sí, sí lo América, vi. hacia África. Y lo transportaron con unas condiciones excelentísimas. Prácticamente el Ujú, avión era solo para él en la zona de carga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no, están queriendo preservar ese tipo de especies, ¿sabes? No es como que ujú. ellos quieran acabarlas porque pues, si ya de por sí Ajá. están siendo acabadas con las casas, pues sería ridículo maltratar a un animal de ese tipo cuando pues justamente se está tratando de preservar. Entonces, yo lo que veo mal es que este tipo de Ujú, organizaciones se aprovechen de estas situaciones para lucrar, ¿sabes? Porque si te das cuenta, muchas de estas organizaciones primero te meten lástima y al poco tiempo sale una campaña de ayúdanos para ayudar, o sea, ayúdanos para poder salvar a los animales que están en cautiverios y no sé qué. O sea, realmente lo único que están haciendo es lucrar con la lástima de la gente, ¿sabes? Aprovechándose de su ignorancia. sí, no, exactamente. Yo siempre he pensado que, y no solo en esto, sino en todos los temas, el punto más vulnerable del ser humano son sus sentimientos. Ujú. Porque pues obviamente es de donde más fácil lo pueden manipular. Y eso te puedes dar cuenta justamente con todos estos mensajes propagandísticos de la causa que quiera hacer, sea buena, sea mala. Siempre lo primero a lo que se enfocan estas es justamente a eso, al cómo te hace sentir esto, el cómo te sientes por esto, es triste esto, esto te debe de hacer feliz, todo eso es Ujú. justamente la primera cosa a lo que cualquier político, cualquier organización, cualquier persona que quiera algo de ti, se va a ir justamente disparada. Pues sí, porque es como, si hablamos de política, gran parte de las campañas políticas en lucha de la pobreza, ¿a quién graban? A los niños. ¿Por qué? Porque los niños van a dar más lástima que un viejito o un adulto normal. Entonces, realmente está muy mal que estén ocupando obviamente la lástima. Ujú, Y también, ¿sabes? O sea,
muchas de esas campañas incluso son, o sea, gran parte Mm. manipuladas por estos movimientos veganos, ¿sabes? Ah, también, sí. Porque si te das cuenta, todos estos movimientos veganos casualmente también siempre están en favor de la... Bueno, ellos lo ponen como explotación, como el maltrato, como la Más bien sería en contra, ¿no? sobreproducción. Ajá. Ajá, están en contra. Sí, perdón. Pero, o sea, mira, no veo mal el que la gente quiera ser vegana. Pero siento que hasta cierto punto con esto de los veganos va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el vidrio y el plástico o el papel en general hace Sí, unos años en México. Se lo que decíamos, estaba ajá. empezando a acabar el papel por tanta tala de árbol para hacer productos o embolsados que sean en papel, ocuparon el plástico, ahora hay sobreplástico y quieren volver al papel. Entonces, tarde o temprano todos estos grupos veganos, si se hacen más grandes, tarde o temprano van a estar acabando con tantísimo cultivo porque pues evidentemente no toda la tierra es favorable a cultivo, ¿sabes? Tiene que ser muy específica, entonces tarde o temprano la van a sobreexplotar y va a terminar pasando lo mismo. Ahora va a haber gente diciendo, "No háganse carnívoros porque estamos acabando con la naturaleza, con todo lo que nos da de comer." Entonces, a fin de cuentas se hace un círculo vicioso Ujú. y es como hasta cierto punto la religión, te la quieren meter de a fuerza y quieren que a Ajá. fuerza pienses como ellos y sigas sus ideas y sigas pues todo Sí, lo que hay ellos dicen, algunos que ¿sabes? son medio densos. No. Y es que, o sea, con todo eso que mencionas justamente de la tala excesiva, o bueno, en este caso la ganadería excesiva, todo eso, y Ujú, yo pienso que más que nada hay que buscar ser autosustentables en este ciclo. Y es lo que pasa yo como músico, me sé perfectamente esa historia. Hace ujú, unos años fue muy famoso de que el gobierno de Estados Unidos prohibió el usar ciertas maderas para los productos. ujú, Entonces, pues hubo empresas que negociaron que dijeron, a ver, mira, yo tengo aquí en estas hectáreas mi bosque, pues es todo lo que uso. Entonces, si planto un árbol, ese árbol lo voy a usar y después voy a estar plantando otro y así, o sea, es cíclico. Eso es ujú, lo que yo pienso que deberíamos de estar promoviendo más, no tanto la cuestión de las prohibiciones. ¿Por qué? Porque pues pasa justamente lo del plástico. Muchas veces esas leyes son vistas y tomadas desde un punto de vista muy impulsivo y es ujú. lo que pasó justamente en lo antes mencionado de los circos, que pues fue como de ya no queremos animales. Ok, está bien, ya no hay animales. ¿Y qué vas a hacer con todos esos animales que ya están? Ujú. XD. O sea, es más que nada, yo pienso que antes de prohibir deberíamos de intentar ver si se puede ser autosustentables, si se puede, digamos, hacer un sistema, o bueno, sí, un esquema, un ecosistema en cierta empresa para que pueda buscar que su fabricación sea justamente autosustentable, porque así ellos pueden seguir fabricando y no se meten en ningún problema con la gente que dice que están, pues, ahora sí que plantando a árboles y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque incluso ahorita me acordé justamente de algo que pasó hace unos años, no sé si te acuerdas, de que Ujú, pues fue cuando el aire de la Ciudad de México estaba contaminado a más no poder ya en el ujú. momento de que había contingencia a lo loco. Y mucha gente se hacía como sus grupos para querer plantar árboles y todo eso. Ay, sí. Eso es algo de lo que es un acto muy noble, se le reconoce a cualquier persona, la verdad. Pero es algo que otra vez fue impulsivo, la gente no sabía lo que hacía y en muchas incluso organizaciones de estas de las que estamos hablando, Ujú. pues obviamente lo promovían, pero los mismos gobiernos, o bueno, el mismo gobierno de México tuvo que sacar comunicados que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente no sabe qué tipo de árbol está plantando, qué cosas está haciendo. Exactamente. Entonces pues simplemente están dañando el ecosistema porque no saben si ese árbol se va a adaptar al ambiente. Y muchas veces esos pueden ser hasta destructivos con todas las especies que están ahí. Sí, exactamente. Y es que muchos de estos, justamente de cuando fue esto de que mucha gente quería a fuerza ya, piensan que por plantar cada persona del mundo un árbol mágicamente se va a solucionar los problemas de contaminación y de capa de ozono que está existiendo en el planeta actualmente. Y no. Ujú. Eh, Justamente como lo mencionas, mucha gente realmente no sabía ni qué estaba plantando. Nada más le vendían un arbolito y es como, de, ay, sí, vamos a plantarlo. Y no sabe si ese árbol va a terminar siendo una plaga, de lo que se puede considerar Ajá. como plaga,
que según tengo entendido, sí ves que en ciertas épocas del año en la ciudad como que abundan las jacarandas. Ujú. Tengo entendido que eso se considera incluso una plaga, ¿sabes? Ajá, Entonces, sí. yo grupos como lo que es Grupo Modelo, que desde hace muchísimos, muchísimos años sí se ha tomado en serio lo de hacer reforestaciones, yo lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque se están yendo a zonas muy específicas a plantar el tipo de árbol y el tipo de fauna en general, de flora, perdón, que existe en esa zona, ¿sabes? No es como que van a plantar un pino donde debería de haber abetos. Entonces, Sí. yo este tipo de organizaciones sí las veo bien porque sí se está haciendo realmente con un buen sentido, una buena organización, sí se está haciendo realmente por ayudar, no por estas organizaciones que salen así de la nada, aprovechando justamente las tendencias para lucrar. Mm. Y es que además, por ejemplo, eso que mencionas de Grupo Modelo está Ujú, súper padre. Pero también, incluso hay una historia que ahorita me está acordando que pasó más o menos por los 60 70, que pues obviamente tú con, no sé si tú lo has escuchado, pero pues en Xochimilco ya ves de que, pues sí, en los lagos ves, o bueno, en el lago pues, ujú. ves un chorro de peces, ajolotes y esas cosas. Sí, sí. Entonces pues había una plaga, no recuerdo la verdad de qué era, pero al regente dijo, no, pues vamos a meter alguna especie que se lleve la plaga. Y se les ocurrió meter manatís, Ujú, estas cosotas así que parecen vacas pero que nadan. Y entonces pues obviamente fue una muy mala idea porque estos no hicieron ningún estudio previo ni nada. Y más que ayudar están amenazando al ecosistema. ujú, Y eso los tuvieron que retirar. Al final ya no supe qué acabó con esos manatís, solo que los quitaron. Pero pues sí fue algo ahí bastante, una de esas historias bastante curiosas y enigmáticas de la Ciudad de México. Y es que con lo que dices de Grupo Modelo, o sea, es un inicio, pero obviamente en México falta mucho para que estas empresas puedan hacerlo. Pero ya se ujú. inicia a ser autosustentable. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. ¿Qué será? Alguna marca que haga carne. No sé, no me sé los nombres, la verdad. Pero, o sea, si Ok. esas marcas tienen su propio ranchito con sus propios animalitos y todo eso, pues entonces, pues, digamos que en cuanto a sobreproducción, en cuanto a todo eso, yo creo que está bien porque no se están metiendo en nada de otras personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las guitarras Fender. Es una Sí. marca que está de algún modo comprometida con eso. Porque pues obviamente tiene su propio bosque, sus propias hectáreas donde no sé si decir crían porque creo que no es muy apropiado. Pero tienen sus propios árboles de la madera con la que trabajan. Así ya no tienen que irse a la tala de bosques que pues obviamente sean patrimonio o de especies que estén en peligro de extinción, porque lo que ellos plantan es lo que están usando. Y lo mismo, o sea, si te das cuenta, mucha gente incluso ha estado muy fuerte un poco en estos años ese movimiento de que lo que plantas y lo consumes. Algo que pues Ujú. obviamente digo, no es como que todos vayan a tener la dedicación de hacerlo. Entonces no, creo que como tal no sé si vaya a tener tanto éxito esas iniciativas, pero sí. O sea, al final de cuentas está siendo autosustentable y yo digo que está bien. No, y deja tú. em, Aparte de estas empresas que dices, igual el Grupo Modelo, bueno, lo que se centra en las cerveceras que se dedican al envase, todo el envase que se está haciendo nuevo es por Ujú, vidrio reciclado, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas se está reciclando, entonces no están como que usando recursos excesivos para seguir creando botellas, están usando lo mismo. Pero con eso que dices ujú. de planta lo que comes, o bueno, o sea, sí, a fin de cuentas de plantar, ¿cuál es el problema que yo veo con este tipo de cosas? La gente piensa que plantar una, Mm, te diré, una lechuga, en 15 días ya la tienes o en una semana y no, puede durar sí, hasta exacto. 60 días creciendo una lechuga hasta llegar a su Ujú, tamaño final, ¿sabes? Y es lo que la gente tampoco ve, porque sí, crea este tipo de, ¿cómo se dice? De campañas de cultiva lo que tú mismo vayas a consumir y no se ponen a pensar nunca en que es un trabajo muy o sea que es súper elaborado, que necesita sí, no, mucha ajá. mucha paciencia, muchas cosas muy específicas. Y es justamente también hablando de eso, algo que sí veía yo muy mal es de
No sé si te acuerdes antes de la pandemia que estaban como tratando de eliminar ya todo el plástico y tú tenías que llevar tu Sí, bolsa ya hasta lo el habíamos mercado y hablado mil antes, cosas. sí, Y justamente por culpa de la pandemia, pues se los regresó. tuvieron que dejar a un lado y volvió el plástico. ¿Cuál es la cosa? Justo cuando empezaron a salir estas tendencias, también recuerdo haber visto muchas empresas que hacían, no, que popotes de bambú, no, que popotes Ajá. de metal, no, que no sé qué. Y ahí se Ok, chingan al bambú, el ajá. bambú está bien, puede ser de varios usos, mil cosas, pero ahora estás dañando a todo lo que es el bambú y si lo haces de metal, tarde o temprano se va a terminar dañando ese metal y puede ser incluso nocivo para tu propia salud, ¿sabes? No estoy Ujú. diciendo de, no, dejen el plástico, es lo mejor, no sé qué. No, pero el Pero sí problema es pudieron haber que... buscado algo así como más, quizá presionar a las empresas a que usaran ya los nuevos materiales que ya son más biodegradables o incluso ponerle más dinero a la parte de ciencia e investigación para que se Ujú, apuren y hagan algo biodegradable. Porque claramente, o sea, es un terreno que no es muy utilizado, algo que me sorprende. ujú, Y es cuando yo veía, o bueno, cuando yo vi por primera vez el video este del conejito, es lo ujú. que yo estaba pensando, ¿por qué razón es como que no se meten tanto? Porque a mí se me hizo como de hasta cierto punto obsoleto el decir por qué todavía siguen probando con animales y ya fácilmente ahorita, al paso que han ido los avances, yo creo que en menos de medio año ya te encontrarían una alternativa para los animales. Ujú. Creo que ahí es más como que también la ciencia es un ámbito el cual no es muy apoyado y le pasa de hecho, no sé qué opinas tú, pero le pasa lo mismo que pasa al arte, de que muchas veces al no ser algo que sea tangible, pues obviamente se tiene la creencia o más la esperanza de que el gobierno o el estado pague todos los avances, algo que claramente sabemos que no va a pasar. Ujú. Entonces no hay un sector privado como tal que esté pues demasiado interesado en ciertas secciones. No, y es que aparte, el problema con todas estas cosas de intentar frenar como el uso de animales para, pues, uso científico, te diré, La... Ajá. pues sí, para experimentar con ciertas cosas, por qué la ciencia se ha visto obligada a eso? Porque obviamente si lo intentas hacer con humanos, ya se considera, ¿cómo se dice? O sea, ya es más delito que con un animal, ¿sabes? Mm, ahorita te Entonces, voy a decir algo así. Ajá. ¿cuál es la cosa? También mucha gente no ve lo, lo que el experimentar, entre comillas, con animales ha ayudado. Porque tienes ejemplos muy fácil como lo que es la... ¿Cómo se le llama a este animal? Tlacuache. El Ajá. tlacuache ayudó a la creación del antídoto contra mordeduras de serpiente, ¿sabes? Porque él es inmune. Entonces, Sí. realmente no todo está mal. Lo que sí Ujú. está mal es cuando empresas de cosméticos quieren usar, y no solo cosméticos, y no solo cosas Ajá. de bellezas, también empresas como las Jabones, todo. tabacaleras ocupan un Ah, sí. montoncísimo de animales, ¿sabes? Eso sí ya está Ujú. mal, pero ya en otras cosas más científicas para que ayuden a fin de cuentas, a como que sea beneficio hacia los humanos no está mal. El problema es que generalizan y ahora quieren acabar con absolutamente todos los que ocupan animales. Ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que la otra vez platicando con un tío me dijo. A Ujú, ver, no sé tú qué pienses. Yo creo que sí hay una tercera opción, ujú, que es justamente lo que decía, con tanto avance tecnológico, incluso ahorita ya hay, y cosa que pasó con muchas vacunas, desde antes de testearla con alguna persona o algo así, ya puedes ver si va a salir bien o si va a salir mal con toda la tecnología que hay. ujú, Pero bueno, justamente yo le preguntaba a una persona, a un tío, que qué opinaba de todo esto que se está experimentando con animales y todo eso. Y él me dijo algo que fue bastante interesante, o al menos la forma en la que lo planteó. ujú. Porque me dice, ok, entonces prefieres que nos regresemos a los 40 donde como los nazis prueben con humanos todas las cosas. ¿Tú qué piensas de eso? Está medio Mira, interesante, ¿no? aquí ya nos fuimos a otro extremo. Ajá, Ya se está exactamente, es yendo al muy... esclavismo. Ajá, o sea, es muy extremista Entonces, eso, pero sí es como que si lo piensas de, al menos le das unas dos o tres vueltas, sí está como interesante de pensar eso.
No, y es que ponle que puede funcionar, pero después va a salir la organización contra los, o sea, de los derechos Derechos humanos. humanos, diciendo, no, es que estás acabando con los derechos de los humanos. Pues sí, y después va a salir otro que va a terminar diciendo, no, es que estamos ocupando criminales o cosas así que realmente no respetaron los derechos humanos, entonces como tal ellos ya los perdieron, bla, bla, bla. Pues, brother, ya te estás yendo a un campo que va a ser aún Extremista. más interminable, más extremista, donde yo pienso que si quisieras experimentar con humanos, que sea como la NASA, porque la NASA ha experimentado con muchísimos humanos a lo largo de su vida, bueno, a lo largo de la existencia. ¿Cuál es la cosa? Tú como persona, si quieres que experimenten contigo en la NASA, porque me acuerdo que hace como un año yo veía como o sea, como una convocatoria que hizo la propia NASA para que tú, Ujú. persona, fueras y Sí. estuvieras acostada el 100% del día por 6 meses y te iban a pagar creo que $200,000. Ajá. Entonces, yo creo que cosas así está bien. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no están acabando, o sea, no están haciendo falta de los derechos humanos porque la propia persona fue la que o sea, fue a aceptarlo, ¿sabes? La propia persona lo está aceptando, no está haciendo contra su voluntad. Entonces, cosas como ese tipo de alternativas no lo veo Ujú. mal por lo mismo. Como está siendo consensuado, está bien. Pero pues es como hablar de religión y política o fútbol. Nunca vas a acabar. Son temas Sí, interminables por lo exactamente. mismo. Ajá, o sea, también, y de hecho, hay muchos temas, más que nada todos los controversiales que sí, alguna vez quizá a todos nos da así como por ponernos a hablar con la gente, el tipo de qué opinas y ahí debatirle y todo, Ujú, pero también llega un momento donde como que te cansa, porque sí es un cuento de nunca acabar de que empiezas y te responde y muchas veces hasta se hace muy monótono porque pues ya sabes, no, pues me va a responder esto, le respondo esto y esa persona también ya sabe lo que le vas a responder y te responde, ujú. entonces sí como que muchas veces hasta se hace monótono y ya dices como, ay, ¿para qué me peleo con estas personas? Sí, claro. Y es que, bueno, además, regresando un poquito a lo que era de tema, pues sí, es como que también un poco, ¿tú piensas que es coherente la gente de sus actos o más bien que se relaciona y tiene que ver una cosa con otra, lo que decíamos hace rato de que comparten este video que meramente lo están haciendo en solidaridad, algo que es entendible, es justificable, Ujú. y después ya sea o están consumiendo esos mismos productos de maquillaje o están pues ahí echándose ¿cómo se llama? La carnita asada, todo eso. Pues mira, yo siento que hasta cierto punto no puedes comparar este tipo de cosas de compartes este video de maltrato animal, por uso, o sea, por probar cosméticos y después estarte comiendo una carnita asada con tus compas. Yo creo que no tiene nada que ver por el simple hecho de que una cosa es ganadería específica para el consumo humano y la otra sí Ujú. está siendo Sí, una, ¿cómo se dice? Pues una explotación animal, ¿sabes? Que no está ¿qué? siendo ni específico, que están simplemente Ajá, agarrando una especie que puede tener ciertas reacciones similares a la de los humanos y la están explotando a más no poder y la están maltratando, ¿sabes? Yo creo que no lo puedes comparar por eso justo. ¿Cuál es la cosa? Si a ti te gusta la carne, pues ok, te gusta la carne. Y con este tipo de campañas de contra el maltrato animal, pues simplemente no te gusta cómo están tratando a esos animales, no consumas a esa empresa y vas a ver que tarde o temprano esa empresa se va a ver obligada a tener que dejar a de... cambiar sus... Ajá, Ajá, a cambiar sus hábitos, a cambiar su sistema, porque ya no le está funcionando. Y así funciona con todo. Si quieres acabar con algo, empieza a hacerlo de poco en poco, de poco en poco, y tarde o temprano vas a obligar a esa empresa a... ¿Cómo se dice? A cambiarlo. ¿Por qué? Hay ejemplos muy simples de ajá. incluso restaurantes de la Ciudad de México que sobre Reforma hay unos que sí llegan a ser pues más exclusivos. Porque es como... Recuerdo de un restaurante, hay una anécdota de un restaurante que era un restaurante específicamente creados para la gente de la alta sociedad, por así decirlo. Y Ajá. los precios evidentemente eran altísimos, eran exagerados hasta cierto punto, porque pues los materiales que usaban, el tipo de alimentos que daban eran caros. Entonces, muchas veces se le llegó a decir al dueño, oye, ¿y por qué no bajas tus precios y así vas a tener más ventas? Y, ¿cómo se dice? Y pues tu negocio te va a ir mejor. Y el
¿cómo se dice? El dueño evidentemente no accedió, siguió estando igual y terminó quebrando su empresa porque no, por bajas ventas, ¿sabes? Entonces, con muchas cosas así, si quieres parar este tipo de cosas, o no las consumas o déjalas de consumir poco a poco hasta que tarde o temprano vas a terminar afectando a la empresa, ¿sabes? Y vaya, o sea, todo es adaptarse al final de cuentas si una no puede ser gandalla en esos aspectos. Porque siempre va a llegar alguien que te come el mandado. Y si no Ujú. te puedes adaptar a esas, ya sean regulaciones, a ese, digamos, esas nuevas tendencias, pues obviamente vas a desaparecer. Eso es más que Sí. claro y es lo que muchas veces a la gente como que no se pone a pensar. Entonces sí, o sea, como dices, incluso suponiendo de que estemos mal en lo que estamos diciendo y si no, eso de las regulaciones sea diferente a como lo pensamos. Incluso si esas marcas saben que si no se logran adaptar, pues obviamente van a desaparecer. También Ujú. al mismo tiempo estamos en una sociedad que no perdona y sí perdona a la vez porque pues no perdona pero olvida rápido. Ujú. Entonces claramente si todas esas marcas que pues harían de algún modo se le podría llamar afectadas en toda esta funa masiva de hacia cosmetiqueras. Obviamente si después se empiezan a demostrar que pues no están probando ni nada de eso con animales, obviamente la gente va a decir, bueno, pues a ver, vamos a ver qué onda. Pero también ahora sí que eso ya es más como que una cuestión, porque sí, yo también, como decíamos al inicio del capítulo, tenía entendido de las regulaciones que pues sí hay bastantes, entonces no es como que todos los productos y muchos de esos más bien son los que no tienen ninguna certificación de ahora sí que de crueldad animal, pero pues ahora sí que será cosa de buscar bien el dato. No, y es que aparte, tengamos en cuenta algo. ¿Cuál fue uno de los problemas que tuvo muchas empresas mexicanas, o sea, de productos alimenticios, a la hora de que entraron las regulaciones de que tenían que declarar si tenía exceso de azúcares, de Ajá, sales y todo este tipo sí. de cosas, de grasas? ¿Cuál es la cosa? Hay muchas empresas que únicamente cuando llegaron inspectores, obviamente a revisar, fue como de, ah, ok, tienes tal, perfecto. Hay muchas empresas que lo único que hicieron fue burlar al sistema sin declarar lo que realmente tienen y así ya no los tachan con este tipo de etiquetas, ¿sabes? Y entonces, muy probablemente, tarde o temprano, o estas empresas o se adaptan al cambio y dejan de maltratar animales o simplemente por arriba no están maltratando animales para que la gente diga, ah, sí, esta empresa ya cambió y no sé qué, y pues en el fondo lo siguen haciendo, ¿sabes? Ajá, sí, o sea, eso sí ya es una moneda totalmente al aire que pues no sabes en qué lado va a caer. Aunque, o sea, por otro lado también me pongo a pensar como que, pues sí, ya eso de, repito, es como la tercera vez que lo digo, ya creo que ya en esta época el estar tratando con animales ya es algo que se puede ver hasta un poco de las cavernas. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, no me sorprendería que en unos 3 años, y no creo que se vea influenciada por este video, pero pues ya no están usando animales porque claramente ya hay tecnología. No, y sí, es que aparte, justamente como dices, la gente olvida muy fácil. ¿Cuántas veces has visto campañas contra maltrato de animales? Primero empezaron con ganadería muy denso, a centrarse en la ganadería y te mostraban videos de cómo tienen como en una rueda Los enorme a rastros, ajá. vacas, ajá, los rastros, ¿sabes? Y según ellos es crueldad y no sé qué, cuando realmente a las vacas o a los cerdos o a los borregos, etcétera, etcétera, no se les está tratando mal. Entonces no les funcionó, se van ahora con los cosméticos y no les funcionó y se van a ir con otra cosa. La, el problema es que la gente tampoco se pone a recordar que, te diré, un tiempo antes empezaron con, o sea, con la culminación de tal producto. Para un mes después ya salieron con otra cosa del mismo producto, pero con un agregado. Entonces, el problema es que la gente no está siendo constante con este tipo de lucha, ¿sabes? Ujú. De hecho, hasta cierto punto por eso es que muchos han visto mal a lo que es el feminismo porque es de las pocas como causas sociales que sí se ha seguido mucho, mucho, sí le han seguido dando como seguimiento y han seguido luchando y con muchas de estas causas que son a favor de la naturaleza y a favor de que, o sea, en contra de que no se Ujú. maltrate y etcétera, etcétera, el problema es que no se les da un seguimiento, no hay una constancia que esté haciendo el cambio, ¿sabes? Simplemente creen que por postear un video de un conejo hablando, mágicamente ya se salvó el mundo y no, tienes que seguir
de alguna forma compartiendo, diciendo, gritándolo. haciendo. Ajá. Ajá, exactamente, tienes No, que ser constante en y ese es tipo de que cosas. además de eso, ahorita que mencionas al feminismo, independientemente de si lo apoyes o no, algo que sí se debe de, o bueno, que yo reconozco su movimiento, es que se ha logrado mantener consistente Ujú, porque, por ejemplo, o sea, tú ves esos movimientos ambientalistas, ujú, normalmente después de que pasa esa como euforia ya como que ya no. ¿Por qué? Porque pues obviamente muchas veces estas marcas como lo son PETA, Greenpeace, no ujú. son marcas muy, ¿cómo decirlo? Yo nunca les he visto como tal esa misma madurez que se le puede ver a otras asociaciones civiles de distintos índoles. Entonces, pues obviamente yo siento que para que un verdadero cambio climático, pues sí falta bastante seriedad porque pues sí, PETA incluso, o sea, tiene 1000 errores que muchos biólogos llegan a clasificar hasta como errores de primaria. Ujú. Y además de eso, también pues obviamente creo que el nulo interés que se tiene por la ciencia en México es lo que también contribuye mucho a mucha desinformación. Ujú. Es algo... de hecho, pues justamente ahorita, hace rato que estábamos ahí en... Ahora sí que hablando antes de empezar a grabar, tuviste que pues, yo andaba como que tratando de investigar un poco más del tema, así viendo pues Con más TikToks. videos, tanto TikToks, YouTube, cosas así, de diversas personas, de biólogos y cosas así. Y pues obviamente creo que en los que están más informados encontré justamente eso, que no ven con mucha seriedad a PETA. Y de hecho es justamente lo que yo pienso, esto que estamos diciendo, lo que yo pienso que muchas veces hace caer a muchos movimientos sociales, que es cuando llega la falta de coherencia de los actos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que pues muchas veces dices promover una cosa, pero en lo oscurito o no tan oscuro porque obviamente está viendo la gente, Ujú. está haciendo lo contrario. O sea, creo que la clave para que un movimiento pueda triunfar es de que sea coherente con los actos, con el mensaje que estás promoviendo. No, y independientemente de la coherencia, porque sí es algo muy importante, el que no vaya con un fin lucrativo. ¿Por qué? Como, Porque ajá. todas estas ONGs o en general donde entre PETA, Greenpeace o cualquier persona que tenga una fundación para lo que sea, gran parte simplemente son para lucrar. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque una organización no gubernamental ni una fundación jamás vas a pagar impuestos, puedes sacarle dinero a la gente sin... O sea, puedes literalmente quitarle el dinero a la gente y no se va a ver mal porque según tú estás luchando por una causa. ¿Cuál es el problema con PETA y por qué no tienes la seriedad, no le toman nunca la seriedad a la misma? Porque si ya llegaron al extremo de querer cancelar videojuegos y querer prohibir que en los videojuegos salgan animales porque según ellos es crueldad animal, ya es una ridiculez, ¿sabes? Ellos ya están en el grado de las personas que funan a cualquier cosa por lo que sea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en un videojuego, dime en qué afecta que en un videojuego, te diré GTA V, que se pueda cazar ciervos o que el protagonista, uno de los protagonistas tenga un perro. Nada, son píxeles, es algo ficticio, no es real. Y después te van a salir con argumentos de no, es que con eso están promoviendo y le están metiendo la idea a los niños. También una cosa bien importante. Todos estos tipos de movimientos siempre es, no, piensen en los niños, no sé qué. Brother, si tú le enseñas que eso se hace, se hace. Y si tú le enseñas que eso no se hace, no se hace. Un niño no se va a ver no porque en Call of Duty vea que estás matando a rusos en la Segunda Guerra Mundial, automáticamente quiere hacer otra guerra para ir a matar rusos, ¿sabes? Entonces, el problema de todas estas organizaciones es que ya no solo es que no tengan coherencia, es que no tienen el... ¿Cómo se dice? El mínimo razonamiento lógico básico de cualquier persona para decir, ya me pasé. Y además se cree como que la parte de la conciencia, como que una persona al ver una cosa así tan simple en una película, en un videojuego, una cosa así, Ujú, luego va a imitar las conductas. Creo que deberíamos de empezar más en eso, en inculcar o más bien en recalcar que lo que estás viendo obviamente es ficticio, ujú. porque básicamente es lo que contribuye más a la desinformación. Y un poco a lo que decías de todas estas ONG, yo creo que son estafas piramidales totalmente, Sí, no de todas, hecho. pues sí la mayoría. Caso que pasa, por ejemplo, con Black Lives Matter, que ojo, Black Lives No, Matter sí. no es, obviamente, no es el movimiento estandarizado
que va en contra del racismo, es una ONG De que hecho. se ha obviamente montado de esta parte del racismo y eso se puede ver porque pues obviamente mientras muchas personas están luchando bajo ese nombre, sus líderes obviamente, y eso se puede buscar en internet, están llenándose de dinero justamente porque la gente piensa que es más un dicho y no tanto una fundación que lucra. No, y simplemente, con el caso de Black Lives Matter, Ujú. tú te das cuenta de la hipocresía de la gente, de que justamente en el mes donde se armó el desastre en Estados Unidos, todos estaban a favor y que no, que hay que darle el mismo, o sea, como mismo trato a las personas de raza negra, no sé qué. Un mes después ya se les había olvidado, no sabían ni que existía eso. ¿Y cuál es el problema? Justamente como dices, lo de Sí, o sea, Black Lives Matter es una ONG. ¿Por qué? Porque si tú entras a su propia página web y les quieres donar, que no deberías de donarle porque pues, ¿por qué ocuparían una donación para hacer que los derechos, o sea, para que se respeten los derechos a la gente de raza negra, ¿sabes? No tiene sentido. Y en cuanto le das a donar, te manda a otra ONG, ¿sabes? Entonces te das cuenta del super sí, negociazo que tienen estos, donde literalmente solo se ocupan de ciertas causas para lucrar. sí, exactamente. Y es que, o sea, en este punto ahora sí que recalcamos, no es que estemos en pro del racismo, Ah, no. pero y en este caso Black Lives Matter es solo el ejemplo, que es una ONG la cual está lucrando, claramente ha sabido manejarse muy bien porque se ha logrado ahora sí que estandarizar para que se relacione que racismo, Black Lives Matter, muchas personas estoy seguro que ni siquiera saben que es una ONG, piensan que es más como que el Es que es un eslogan movimiento, bajo esta lucha. incluso. Ajá. Y es que, o sea, a final de cuentas, del mismo modo que les exigimos a los que están arriba, a los políticos, todo, yo pienso que si de verdad quieren hacer un cambio, también le deben de exigir a estas ONGs, a los líderes, porque muchas veces también nada más están usando para escalonarse y llegar al poder. Y al Ujú, final el movimiento inserte aquí causa por la que está luchando estas gentes, ujú. pues obviamente queda de lado y simplemente ahí quedó. O sea, y no, ni siquiera pueden lograr el cambio que tanto quiere esa gente, porque es justamente ese paso el que yo pienso que necesitan también. No, y sí, y es que en movimientos como lo que fue en su momento, bueno, creo que sigue siendo también el Black Lives Matter, el problema es que mucha gente es como de, no, es que ¿cómo se dice? El abuso de poder policíaco de parte de Estados Unidos, no sé qué, entonces hay que acabar con todos los policías racistas, bla, bla, bla. Y es como de, no, brother, a ver, espérate. Si quieres cambiar y casi linchar a los policías, mejor lincha a los centros de entrenamiento que los enseñan a hacer así. Y ¿Sabes por qué? exactamente. Porque vuelve al mismo caso de los niños. Un niño chiquito, sin Ajá. haberle metido a ideas, lo puedes ver conviviendo con una niña, o sea, teniendo en cuenta si estamos hablando de un niño Ajá. blanco Exacto. estadounidense, ¿no? Lo puedes Sí. ver conviviendo sin el mínimo problema con una niña, con un negro, con un asiático, con un africano, con lo que sea. ¿Por qué? Porque él no está juzgando, él no tiene estereotipos en su cabeza. Él, para todos son iguales. Y el problema es que Ajá. si quieres La cambiar misma este tipo de cultura la que va haciendo pensamientos, te todo eso. vayas por la cultura, ¿sabes? Y en casos como Estados Unidos es aún más difícil porque su historia está llena de esclavismo y de racismo contra gente negra. O en Mm, general, cualquier gente que no sean ellos. No, y es que o sea, actualmente no es como tal una cultura ahora sí que multimedia, porque incluso actualmente ya como que se está estandarizando más eso de ser pues más empático con otras personas, Ujú, pero creo que eso es más cuestión ahora sí que de educación. Digo, o sea, ve por ejemplo, nosotros crecimos viendo las mismas caricaturas que esas personas y no ujú. tenemos conductas supremacistas o discriminatorias. ¿Por qué? Porque pues obviamente a nosotros nos enseñan que es ficticio, nos enseñan a distinguir y sobre todo sin que tengamos que meternos en cosas que pues muchas veces en cuestiones de género y de igualdad usan en términos que ellos llamarían como de construcción y todo, nosotros fácilmente la podemos llamar porque somos personas con valores como el respeto, como la igualdad. Entonces, pues obviamente no vamos a estar, eso es de verdad que no vamos a estar metiéndonos sin tener que estar en todos esos rollos, vamos a ser muy respetuosos ante eso. No, y es que simplemente eh, ya no es tanto porque somos unas personas con respeto, o sea, que se le hayan inculcado, bla, bla, bla. Porque
te va a salir alguno que te diga, no, es que también nosotros enseñamos respeto. ¿Cuál es el problema? En lugares como Estados Unidos, principalmente en escuelas, el problema yo creo que viene desde la educación, porque desde la educación ya le estás metiendo las ideas que quieres a un niño. Sí, Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un chavo que sigo mucho, que es estadounidense, y se dedica a subir videos explicando cosas que le enseñan en la escuela que son ah, sí, sí, erróneas. sí lo he visto, sí lo he ¿Sabes visto. por qué? Yo creo que países como, o sea, latinoamericanos en general, Igual tienen... enseñan erróneamente todo. no. Yo creo que es de donde se enseña de la forma más realista hasta cierto punto el tipo de guerras, te diré, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque lo vieron desde un punto externo, no se metieron nunca. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos, te diré con Abraham Lincoln, se supone que es como, ya no me acuerdo cómo se le llama esto, pero es como que liberó a los esclavos. ¿Cuál es Sí, la el que cosa? abolió la Liberó a los esclavitud. esclavos de los estados que estaban en esa lucha. De todos los demás podía seguirlo haciendo sin el mínimo problema, ¿sabes? Sí, Y así exacto. como muchos se supone que son padres de la patria y liberadores y bla, 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 eran totalmente lo contrario. Y el problema es que en países como Estados Unidos están tan metidos en clavarles la idea a su civilización, con que ellos son todo, que ellos han ganado las dos guerras mundiales, según ellos las ganaron, que prácticamente ellos son lo primero del mundo y lo demás no importa, pues estás haciendo gente que sea igual, ¿sabes? Entonces ya creo que el problema principal es cómo educas a las personas. ¿Por qué? Porque si educas desde chicos a los niños a hacer, o sea, como se debería de hacer correctamente, te evitarías un montón de este tipo de problemas. Probablemente te evitarías hasta guerras. Es que, o sea, también ahí ya es cosa, como tú dices, la Guerra Fría trajo muchos males de que más bien se convirtió todo en una batalla. Las escuelas más que nada son una batalla de ver quién logra poner una ideología, Ujú, cuando a la gente ni siquiera la dejan elegir cuál quieres, es la que te toca, que es la que está en el gobierno en turno, y él ujú, es el que elige cómo te va a adoctrinar. Algo que pasa en México, que pues, por ejemplo, o bueno, no sé si tú te hayas dado cuenta, que ya como que hace 3 años como que ya se empezó a abrir un poco más la educación ujú, y ya empezó a ser un poco más diferente el punto desde el que la planteaban, sobre todo cosas como la historia. ujú, Y actualmente, bueno, yo lo veo por ejemplo con mi hermana que va en la secundaria, ujú. que sí, ella otra vez pues le regresaron a enseñar lo clásico de los 80s, 70s de un Lázaro, un Benito Juárez, un todo eso. Estoy seguro que Entonces, es pues menos de sí. los setentas, pero bueno. No, sí, pero ya ves que pues en esa época es donde se enseñaba esa parte de la educación. O más Ujú, estaba como en ese poder sobre del Estado sobre la educación. ujú. Entonces, os digo, más que nada, no puedes evitar ser adoctrinado, No. pero yo sí pienso que sí puedes, pues. O más bien, sí, más que no solo luchar por una educación que sea gratuita, de calidad y laica, o no sé cómo sea el eslogan, pero Ujú, también deberías de luchar por una educación libre, en la cual, más allá de que no te adoctrinen, pues sí, el que tú seas libre de elegir qué quieres estudiar, como pasa en muchos países que no tienen un sistema de educación pública como nosotros lo tenemos, pero sí tienen un sistema de vales. No sé si sepas cómo es esta cosa más o menos. pues no, pero de los Ah, ejemplos más bonitos que puedo tener es de ciertos países europeos, te diré tipo nórdicos, ah. Dinamarca, Sí, no, algo pues así. justamente ellos tienen el sistema de vales. ¿Qué es ese sistema que pues básicamente, digamos, suponiendo que lo hiciéramos en México? No tengo una SEP, no tengo ninguna escuela pública y en lugar de gastarme todo ese dinero en poner escuelas, voy a imprimir unos vales y se lo voy a dar a cada papá de cada niño o a cada estudiante que haya. Entonces, pues obviamente ese vale, digamos, es un vale por un quinto de primaria. Entonces así ya la persona elige a qué escuela quiere ir y ese vale al final la escuela se lo canjea el gobierno por dinero. ¿Por qué se me hace una muy buena idea esto? Porque pues obviamente entre mejor sea la escuela, más vales va a tener, lo que significa que va a tener más dinero. Al mismo tiempo hay cierta garantía de que pues no vas a tener tanto una cuestión de inflación, porque incluso hay datos en muchos países sale más barato este sistema que el de implantar educación pública, porque obviamente es menor el costo porque tienes en un sistema de educación pública despilfarras
Y en cambio en este, pues los padres aparte o los estudiantes están decidiendo en qué tipo de educación quieren ser ahora sí que educados. No, y es que independientemente de eso, lo que yo quería decir de este tipo de países, Dinamarca, Noruega, etcétera, 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 principalmente nórdicos, y es que, si te das cuenta, un error que cometen aquí en México es atascarte de información innecesaria. Sí. ¿Por qué? Porque ya desde el simple hecho de saber cómo se llamaban los 3 barcos en los que llegó Cristóbal Colón, ya es información innecesaria que jamás vas a ocupar en tu vida. ¿Sabes? Y lo que me gusta de estos sistemas es que, en primera, lo que es el kinder no existe porque se supone que todos los valores iniciales en su vida y De primordiales en casa. su vida, los papás los tienen que enseñar. Ya de ahí los mandan a la escuela y cuál es la cosa. Desde chicos ya los meten en que, ok, ¿tú qué quieres ser? Y en primeras ya los tienen enfilados a eso, ¿sabes? No es Sí. como que te voy a llenar de información innecesaria y tonta que jamás vas a ocupar. Te diré, te voy a llenar de historia para que termines siendo biólogo, ¿sabes? Entonces, No. de alguna Ajá. forma me gusta este tipo de sistemas porque sí se están enfocando, o sea, sí están pensando literalmente en los niños, en que les están dando una educación específica para lo que quieren, no los están llenando con información innecesaria. ¿Y cuál es la cosa? Ujú. Que aparte de esto son educaciones gratuitas, totalmente gratuitas. Son pocas las que son escuelas de paga en países como estos y aparte a gran parte de los estudiantes ya que entran en el grado, te diré, de secundaria, de lo que es secundaria en México, o sea, a partir de los 12 años, a muchos de ellos les empiezan a dar 200 euros mensuales simplemente por, hey, estás estudiando, ten tus Ujú. 200 euros mensuales, ¿sabes? Entonces ya no solo están promoviendo la educación, los están, ¿cómo se dice? Pues. Los están O sea, como... Ay, se me fue el nombre. en eso. Como que Ajá, los los están están... ayudando, pues. No, no es ayuda, porque no es como tal una ayuda, es Apoyando, como... pues. Que no, porque es lo mismo. Bueno, sí. Eh, no es promoción, es como que los están alentando a seguir estudiando, ¿sabes? A Mm. que, ok, quizá ahorita por estudiante te doy 200, pero si te haces un profesionista puedes ganar 15,000 al mes. Euros, obviamente. Ahí sí. Yo tengo como que mis reservas en eso, pero aparte de eso, también tiene otra ventaja. Que, por ejemplo, si una escuela es mala, pues no le van a dar vales, no va a tener dinero y va a estar condenada a cerrar. En cambio, aquí en México, si una escuela del gobierno es mala, va a seguir siendo mala y le van a seguir dando dinero y Y de hecho únicamente van va a a ser estar. las más sobrepobladas. Sí, exactamente, porque van a ser aparte de las escuelas que están en la zona más down. Y de hecho, o sea, no es como tal que sea todas las escuelas gratis, sino que más bien el gobierno te está dando para que las pagues o tú pagues la escuela que tú quieras. Pero al final sí no es como que el gobierno esté totalmente ahí en las escuelas. De hecho, tiene muy poco control sobre los planes académicos. Pero sí es un poco como dices, del otro asistencialismo más de dar dinero y todo ahí te digo que yo tengo mis reservas, más que nada porque pues sí yo pienso que obviamente entre más gaste el gobierno, más impuestos, más ahora sí que inestabilidad, se puede haber más inflación, pero al final de cuentas yo creo que está muy bien esto del sistema de los vales, más que nada por eso, porque tú puedes elegir lo que quieres, ahora sí que como quieres ser adoctrinado. Pero es que ten en cuenta algo, o sea, para sacarte un poco de tus vales, porque ya te clavaste bastante en eso, Sí. tú justamente mencionas esto de entre menos gaste el gobierno, más estabilidad hay. Aquí hay un hipererror, ¿por qué? Porque este tipo de países europeos son de los que más invierten en su educación y mejor calidad de educación tienen de todo el mundo y no los ves sufriendo problemas económicos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una inversión a largo plazo para ellos mismos, ¿sabes? Porque quizá hoy te estoy invirtiendo a ti, niño, y después tú me vas a servir a mí en alguna cosa, ¿sabes? Sí, pero Entonces, bueno, yo me la refería cosa... más en general a todo lo de en No, cuestiones del pero... gobierno, porque eso es No, pero es justamente que... lo que pasa. Es lo que pasa, por ejemplo, en Sudamérica. Sudamérica no tiene sus cuestiones ahí de inflación y todo en vano. Sudamérica es de los países, casi todos los países, si buscas países con más gasto público, casi todos son sudamericanos. En Pero, cambio, en ¿sabes? El Europa el problema... gasto No, pero público es es que muy el bajo. problema... Muchos piensan que por ser poblaciones tan reducidas tendrían menos dinero y no. ¿Por qué? Por lo mismo, se está haciendo una inversión continua.
No importa Ujú. qué tanto gasten, ¿por qué? Porque si te das cuenta, gran parte de estas escuelas no es que tú decidas a quién le vas a pagar por la escuela, no, de hecho son escuelas asignadas ya por la zona en donde estás, entonces lo único que estás haciendo es invertir. ¿Por qué? Porque todos este tipo de escuelas son de primer nivel, tienen buenas instalaciones, independientemente de las instalaciones, tienen muy buena infraestructura para darle abasto a todos los que son de esa comunidad. ¿Cuál es el problema con México? Gastan innecesariamente en cosas, porque te diré, en estos países, que es lo que te Sí, decía, les dan eso a lo que 200 iba. euros al mes a un estudiante, los están incentivando a seguir educando. Y en países como México, ese incentivo es, mejor no estudies, te sigo manteniendo, ¿sabes? El problema es que la educación desde chicos ya los tiene bien clavados a quiero ser un profesionista para llegar a hacer algo en la vida y poder sobresalir. Y aquí en México es, entre más fácil la puedas tener, más, o sea, vete por ese camino. El problema es que la educación sí le están invirtiendo ahí realmente, y aquí en México, por más que gasten, no se está viendo un cambio porque su gasto es prácticamente innecesario y es como si no lo estuvieran Ajá. haciendo, ¿sabes? Pero es a lo que voy. O sea, ahí están gastando en educación, pero obviamente hay cosas en las que no están gastando, como por ejemplo muchas de sus industrias que prefieren ceder a los privados. Y pues ya obviamente los privados se las trabajan, los privados hacen el dinero. Y en cambio aquí en América en general lo que se tiene así como de vista es voy a gastar en la educación, pero también al mismo tiempo el gobierno va a estar gastando en casi todo, de modo que es una economía demasiado restringida, demasiado estatista, y al final de cuentas por eso caen, porque pues al no tener ahora sí que uno de dónde sacarle dinero, pues tienen que irse de los impuestos obviamente a la gente, a nadie nos va a gustar pagar impuestos, yo creo que no conozco a nadie que vaya a pagar impuestos con gusto, entonces pues eso al final de cuentas simplemente va creando que se cree más estabilidad, inestabilidad, perdón, y al final es lo que te digo, o sea, gastan los europeos en los países que son más estables, gastan unas cosas, pero en otras no las gastan. Pero es que aquí estás diciendo algo que no, ¿por qué? Porque no todas las empresas están siendo privadas, gran parte de ellas No, también está siendo locales y se sigue invirtiendo. ¿Cuál es la pero eso cosa? sigue siendo Todo privado se al está final de haciendo, déjame cuentas. hablar, todo se está haciendo de una forma correcta. Aquí en México no importa si es local o extranjera, no les están cobrando lo que deberían de hacer, porque no sé si has visto todos estos problemas a los que se ha visto, te diré, empresas como Pemex, que por tantísimos años no han pagado impuestos, entonces ahorita entre el problema económico que tienen por la pandemia, más lo que ya les está empezando a cobrar el gobierno, ahora se están yendo para abajo. El problema es que independientemente de si el gobierno invierte o no, la cosa es que ahí se está haciendo todo correctamente. Si tu empresa quieres Sí, entrar a mi país, sabes que estas son mis regulaciones y así tienes que trabajar. Y aquí en pero México no es aquí ajá. como, aquí en México simplemente es, sabes qué, dame este dinero y es lo que quieras. También ese es el problema. Pero al final de cuentas, o sea, son empresas locales que no son manejadas por el gobierno y esa es la principal razón. Aquí en cambio tienes a Pemex que es manejada por el gobierno y pues obviamente el gobierno es el que tiene todos los billetes. Y es lo que pasa con Pemex, o sea, aunque esté yéndose a la baja, tú ves que le siguen dando y dando y dando y dando y hay mil razones, ya sea uno para pues obviamente seguir cultivando ese sentimiento nacionalista de que tenemos una industria petrolera en la cual de hecho, o sea, está bien chistoso, yo me acuerdo y tú te acordarás que Ujú. desde que éramos niños nos decían que en México es la industria petrolera más grande del mundo y todo, Según, cuando claramente ya lleva más de 20 años muerta, pero el de gobierno hecho. obviamente seguía dando y dando. Lo mismo pasa con la luz, en cambio en esos países pues sí hay empresas nacionales, pero son empresas nacionales privadas que son manejadas por personas de ese país, pero no por el Ujú. gobierno. Sí, Eso es es que también más ese lo es el que me problema, refería. que Ajá, aquí o en sea, México el gobierno quiere meter sus narices en todo y si no logra meter sus narices te manda fuera del país por lo mismo, cosa que de hecho estaba pasando en Venezuela hace 20 años. sí, Todo exactamente. No, querían, al querer ajá. todo nacionalizarlo y hacerlo que el gobierno lo controlara, todo se fue para abajo. Entonces, Sí, si exacto. siguen haciendo eso en México, pues ya sabemos, se va a hacer la venezualización. Sí, y eso es a lo que me refería con economía en economía cerrada, porque el Ujú. gobierno quiere tener parte de todo, quiere controlar la luz, quiere controlar las energías, quiere controlar eso, cuando en eso, en todos esos países que tuve, los países nórdicos de Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, tú Estoy buscas y seguro que son las Taiwán economías. no es nórdico. Bueno, no, Taiwán. ¿Dónde No, vives? sí. No, estoy en países nórdicos. ¿Dónde? Corea. Bueno, de Taiwán ahí es otro
chisme que nos da para Dejémoslo bastantes países podcasts. asiáticos y europeos, fin. Dejémoslo en los países más desarrollados, pues. Primer Tú busca- mundistas, vaya. primer mundista. Tú buscas cualquier lista de los países más desarrollados y con mejor calidad de vida. Y buscas también uno que diga de los países con la economía más libre. Y vas a ver que casi los mismos se disputan los primeros lugares y casi los mismos se disputan los últimos lugares. Ujú. Y eso es algo que en Latinoamérica nunca hemos comprendido. Y por eso seguimos pensando que el gobierno es un inepto por no saber manejar. En realidad el gobierno es un inepto por seguir agarrando unos sectores que claramente no le saben. Sí, es que es justamente lo que, hablando de sectores que no les tocan, es un caso que hace poco vi que pasó en Venezuela. Venezuela, pues, es sabido que en los 50 era de los países más ricos Sí, del de hecho mundo llegó a estar por la en la cantidad de cuarta dinero. O economía. sea, Ajá. fue un Sí, país realmente millonario. ¿Cuál es el problema? Por ahí de los nacionalizado. 2000, la empresa que era la más grande petrolera del país llega a manos de lo que en ese momento era Chávez. ¿Y cuál es el problema? Como los de la petrolera no se querían dejar mover por el gobierno, corrieron a todos los de la petrolera y quien terminó en el mando de esa misma, un militar amigo de Chávez. Entonces, el problema es que el Venezuela. gobierno siente, sí, principalmente gobiernos latinoamericanos y te diré aquí en México, sienten que si no tienen el control no va a funcionar. Entonces, Sí, es un, ¿cómo se dice? Es un error grandísimo, que gran parte de los gobiernos latinoamericanos siempre lo sí, van a tener. exactamente. No, y es que además, o sea, sí, de hecho Venezuela es algo que yo estaba como muy clavado en esta pandemia de investigar. En Ujú, sí, cuando llegó Chávez, Venezuela ya tenía algunos problemas, pero era un poco parecido a como en México, de que nos quejábamos ajá, que estábamos mal cuando en realidad pues estábamos normal. Entonces, lo que pasó fue de que justamente Venezuela en los 50 es cuando empieza su boom, en los 70 llega a lo más alto, llega a ser la cuarta economía, ujú, pero justamente en ese momento es donde no sea, Venezuela no es el único país con petróleo también. Por ejemplo, el Medio Oriente encuentra que dice, no, ujú. pues nosotros también tenemos petróleo, entonces nosotros también le podemos. Y ahí es donde empieza como que la competencia. Pero ¿qué pasa? Que pues otra vez el gobierno decide nacionalizar el petróleo Ujú. y muchos de sus recursos de los que vivía, entonces pues empiezan así como la baja por lo mismo de que pues no le pueden controlar, pero todavía está estable. Ya cuando llega Chávez, y de hecho hay videos muy famosos que pues, de hecho a muchos venezolanos les duele ver esos videos, que Ujú. así tal cual Chávez va caminando en una zona y es como de, ¿y este edificio que es? Ah, no sé qué, expropiese. Y Ah, así sí, ajá, cierto. o sea, es Sí, un, sí, cierto. y así, o lo mismo uno donde está así como que según haciéndole, no sé si le suena a la gente en una conferencia que daba diariamente y entonces está De hecho. hablando, tirándole ahí caca a las personas que no estaban con sus objetivos y entonces de repente sale según que le empieza a llamar al del banco y primero es así como, no, que es que pagues no sé qué y pues Chávez así como, no, no sé qué y al No, no, final no, no, no. justamente, No era de pague. La cosa es que ahí Venezuela, o sea, Chávez, ajá, quería controlar ahora el banco. sí, ¿Cuál es la exactamente. cosa? El dueño del banco no se lo quería vender porque era un banco internacional. No, es que es el Banco Entonces, Central, ajá. ajá, entonces, ¿cuál es la cosa? Como nunca se logró hacer lo que Chávez quería, pues Pum, siempre hacía sus expropiese. tonterías. Sí. ¿Cuál es la cosa? Aquí hay muchas coincidencias, Chávez y Y nuestro cabeza. nuestro cabeza de algodón. Le vas a llamar eh, cabeza de diente de león. ok, el diente de león, dejémoslo así. El diente de león. ¿Cuál es la cosa? Si te das cuenta, este hombre tiene muchas ideologías religiosas, que con estampitas, que con esto, pero muchas cosas se van a la religión. Y Chávez es Ajá. conocido porque muchísimas cosas te las decía que si no se hace nacional, ya te estás yendo por el pecado y que dijes, Dios te va a castigar. O Ajá. sea, ya se No. están Ajá. coincidiendo muchas cosas. Ya te estás viendo que se está repitiendo ese patrón que en algún día fue lo que arruinó a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, pues antes de Chávez había sido un país gobernado por militares y dictadores. ¿Cuál es la cosa? Que se O vuelva sea, otro militar y dictador. ajá, que o sea, terminó yéndose más para abajo por un militar que terminó siendo un dictador. ¿Cuál es la cosa?
en sus otras épocas, o sea, antes de Chávez, a pesar de llegar a dictaduras, nunca habían tenido crisis, nunca habían estado en una baja, siempre habían estado en alzas. Llega alguien que quiere hacer todo nacional, que quiere Controlar prácticamente la meter todo economía lo que más es no el, poder. no, y implementar el socialismo, pero a morir. Sí, en general. Terminó yéndose para abajo como todos los países que en su momento fueron socialistas, como Cuba, como la URSS, o sea, muchos errores. Exactamente. No, ahorita que dijiste de Chávez, de hecho, hay una leyenda urbana muy turbia de justamente Chávez y la religión que al final de cuentas hay, bueno, sin irnos así como muy a ondear en esa teoría conspirativa, a mí Ujú. siempre me ha dado risa porque Chávez en alguna ocasión dijo el típico del video de maldita seas Estado de Israel. La Ajá. cosa es de que Chávez justamente una persona supuestamente muy creyente de Dios y todo, no se acordó de que en la Biblia hay un versículo que dice que cuando Dios crea su tierra prometida de Israel, dice que todos los que la bendigan, pues los va a bendecir y todos los que la maldigan los va a maldecir. ¿Y qué Exacto. pasa? Que pues Chávez los maldice y al poco tiempo se le es cuando se le hace muy intenso el cáncer y pues después ya todos sabemos qué pasa en la historia. Entonces, eso es Sí, de ponle las que cosas ahí más son como que curiosas. Está, coincidencias que quedaron muy ajá, específicas, pero pues sí está muy denso. Pero, sí, pero, pero, pero... nos desviamos muchísimo, así que empezamos hablando de la hipocresía, terminamos hablando de México y Venezuela con las economías y las educaciones. Pero, Ajá. amigos, no se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad ya esto parece un stream, ya nos estamos empezando a Sí, ya desviar feo, está, así que larguísimo. se nos acabó el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5:30 de la tarde por Twitch y a las 6 de la tarde que sale todos los lunes igualmente, nuevo capítulo. Claro que sí. Eh, entonces, pues fue un capítulo muy chido, yo creo que un tema Sí, variadísimo a más no poder. Y pues esto es todo bastante. de mi parte. Y no, pues eso, ya les digo, Moshi, de que pues obviamente les recuerdo una vez más, 5:30 en Twitch. Sí, 5:30 en Twitch. Sí. Todos los lunes, también todos los lunes a las 6 se sube el capítulo. Nos pueden seguir en todos como Tardeando-podcast. Igual en nuestras redes que por el momento pues es Instagram, pero pues quizá pronto crezcamos más. ¿O no? O no, eso es un misterio. Pero bueno, Depende de ustedes. depende de ustedes también, obviamente. Aunque no nos vean, que yo sé que sí nos van a ver, por favor les invitamos a que se suscriban a Twitch. Nuestra meta es obviamente llegar al afiliado. Ujú. Y pues, ¿qué más? Les digo, yo soy Dan Yo soy Moshi y y nos nos vemos. vemos.